El lunes pasado se conmemoró el Día Mundial del Embarazo No Previsto en Adolescentes. Irene, buenos días. Gabriela. Buenos días. De esto vamos a hablar el día de hoy, porque el embarazo no previsto, sobre todo en adolescentes, generalmente es resultado de que no existe educación sexual o de que esta es mala. Así es, fíjate que se ha comprobado que los jóvenes que reciben educación sexual formalmente hablando, porque te vamos a hablar de esto porque recibimos una educación sexual informal todo el tiempo, pero cuando hay una educación sexual formal basada en la ciencia, en la que hay evidentemente toda esta información y toda esta orientación para prevenir, entre otras cosas, un embarazo no planificado, donde además se les enseña a los jóvenes a poner límites, a autovalorarse, a cuidar su cuerpo. El inicio de las relaciones sexuales se retrasa, se retarda el inicio de relaciones sexuales y por otro lado, este inicio generalmente viene acompañado del autocuidado, de la protección, del uso de anticonceptivos, del uso del condón como prevención, no solo de embarazos no previstos, como se le llaman, sino también de infecciones de transmisión sexual, porque a veces el paquete viene junto, un embarazo no previsto, junto con una infección de transmisión sexual y la pérdida total de un futuro, ¿no? Para una chica fundamentalmente esto va directamente hacia las mujeres, que bueno, tiene que salirse de la escuela, que tiene que truncar todas sus posibilidades de desarrollo social, académico, intelectual, y bueno, esto es un problema muy grave que no solo tiene que ver con asuntos de salud, sino todo lo que socialmente esto impacta, ¿no? ¿Tú llamas una educación sexual, digamos, adecuada, completa, aquella que comienza también en casa? ¿Son los padres directamente responsables de esto? Totalmente, Gaby. O sea, la responsabilidad fundamental de la educación sexual está en el hogar. Bien. Está en los cuidadores, papá, mamá, mamá, quienes estén al cargo del cuidado. La educación sexual es un derecho y es la obligación de los padres, de los educadores y por supuesto de los gobiernos de impartirla, pero tenemos tanto miedo suponiendo que cuando doy educación sexual es como estar dando permiso, o también confundimos qué es la educación sexual, le voy a enseñar posturas sexuales a mi hijo. No tiene nada que ver. La educación sexual tiene que ver en primer lugar con la salud, con la autorresponsabilidad y el conocimiento, por ejemplo, de tus genitales. Cuando a un niño tú le explicas en el preescolar que él tiene pene y testículos, que la niña tiene una vulva, que debe de cuidarlas, que debe de asearlas correctamente, tú también estás ayudando a prevenir, por ejemplo, un eventual abuso sexual. Claro. Porque tú le das nombre a los genitales, por ejemplo. Esto es tan sencillo. Cuando le enseñas que se tiene que respetar, que no debe de dejar que nadie lo toque, pero tampoco tocar a nadie en el área de sus genitales, porque no te toquen ahí. Sino ¿qué ahí es dónde? eso? ¿Ahí dónde? El eufemismo, ¿no? El Estos llamar eufemismos, al pene, a la vulva de manera distinta a como se llama en el diccionario, pues es también una mala educación sexual, ¿no? Absolutamente, porque decimos, estamos recibiendo educación sexual, claro que la estamos recibiendo, en el silencio incluso, en decirle, de eso no se habla, ¿quién te enseñó esas cosas? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que es malo. ¿No? Algo tan malo que no se le puede llamar por su propio nombre. Y luego, entonces, estos niños buscan, porque es natural que busquen información, que quieren aprender, pero la buscan en otras partes y en las fuentes equivocadas. Sí. Absolutamente. Si hay de parte del hogar, si hay parte de papá y mamá la información, decir, hijo, es posible que te suceda esto. Desde el acceso a la pornografía, que por ejemplo, evidentemente no es una buena fuente de información, que impacta de una manera muy negativa el desarrollo psicosexual de un niño o de una niña, y sabemos que tienen acceso a todo esto desde los 8 o 9 años, porque pues ahí está el internet, no hay realmente ningún control. Tú tampoco como padre o madre puedes estar 24 horas del día pegado, ¿no? Entonces hay que buscar otras maneras de informar, de poner límites. Si tú le dices a los peligros a los que esté expuesto, quizá la presión grupal, donde ya llegando a la adolescencia de ya ahora pues te toca no tener relaciones sexuales, el peligro, por ejemplo, del acceso a las drogas, al alcohol, que muchas veces es digamos, el preámbulo para empezar a tener relaciones sexuales desprotegidas, con mucha violencia en muchas ocasiones. Si tú no les hablas de esto y si tú no les dices es normal que sientas deseo sexual, por ejemplo, que quieras explorar, pero estos son los riesgos, yo te invito mejor a que te explores tú mismo, que respetes tu cuerpo, que pongas límites, que aprendas a decir que no, que si hay presión de grupo, hables conmigo como mamá o como papá. Exactamente, que se le permita al niño también tener la confianza de acudir a su papá, porque también luego está este temor de que tengo esta duda, pero si se lo pregunto se va a molestar. Comunicarse. La comunicación. Sí. Evitar un posible embarazo
en la mujer adolescente porque además hablabas de que trunca su desarrollo intelectual, social, pero también físico, porque su cuerpo todavía no está preparado, para tener un bebé. No crecen la estatura que supuestamente tendrían que crecer y problemas endocrinos, ¿no? No, totalmente, porque estamos hablando de una niña de 13, 14 años, no ha terminado su desarrollo. Sí. Y entonces, evidentemente, esto pone en alto riesgo la mortalidad materno-infantil. Además. Está presente sobre todo en estas edades. O sea, las chicas que se embarazan no es cualquier cosa. Ellas tienen entonces que suspender su propio desarrollo para poder criar desde el punto de vista biológico a un bebé, desarrollarlo dentro de sí. Pero bueno, esto las pone en serios riesgos de salud. Sí. Evidentemente, como decía, no solamente el embarazo interrumpe en este sentido el proceso biológico, sino también el posible contagio de una infección de transmisión sexual. Porque muchas veces vemos a estas niñas embarazadas, por ejemplo, con VIH, Sí. con virus de papiloma humano u otras enfermedades que entonces, imagínate de qué manera están impactando Claro. en toda esa familia, en la vida de esa mujer, porque desafortunadamente también el machismo, que tendría que ser parte de nuestra educación, el tema de género, ¿no? El tema de la equidad de género debe estar presente en la educación sexual, tratando con igualdad a hijos e hijas, dándoles las mismas oportunidades y no diferenciando, ¿no? El de que tú sí puedes hacerlo y tú no porque eres niña, Claro. No. tú sí puedes tener relaciones sexuales porque eso es natural en los hombres y cuiden a sus gallinas porque él les va mi gallo. Todo eso está permeando y todo eso evidentemente no permite que haya una equidad en la manera de percibir y vivir tu propia vida sexual. Muy bien. ¿No? El sentirse obligadas, el padecer muchas veces violaciones, vejaciones, abusos y vivirlos en el silencio puede cambiar si tú das educación sexual. Así Ya. es. Y de tener pues un posible embarazo, además que no es solo la niña la que resulta afectada, es toda la familia Toda y la, la sociedad. familia. Muchas Así es. veces esos bebés que nacen de esas adolescentes son cuidados por los abuelos y entonces implica Sí, es una realmente complicación. una complicación para todos. Irene, muchísimas gracias. Gracias. Definitivamente este es un tema que da para hablar muchísimo más tiempo y bueno, qué bueno que pudiste comentarnos porque hay que tener la sexualidad. Hay libros, hay cursos, hay Así es. talleres que formalmente pueden dar educación sexual, ayudarte a ti como papá o mamá que tampoco sabes Así a es. dar esta información. Yo Así los es. invito a que consulten internet y busquen espacios para dar educación sexual. Informar y estar Así es. informados. Oiga,